Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Amén. Estamos en el segundo mensaje de la serie Familias a la manera de Dios. Tareas al interior de la familia se titula. Y como su nombre lo dice, hoy vamos a hablar de las labores de cada uno de los actores que pertenecen a la familia. La familia, como todo organismo conformado por personas, no solo trae beneficios, sino también deberes. De hecho, los deberes, a diferencia de lo que comúnmente se piensa y se declara en nuestra sociedad, no están disociados de los derechos y de los privilegios. Están unidos íntimamente, así, muy fuerte, intrínsecamente. Son indivorciables. Que los derechos sean deberes es lo que permite su cumplimiento. Hemos leído hoy día este texto de la carta a los Efesios, una de las cartas que Pablo escribe al interior de una prisión. Y Pablo habla acerca de la iglesia centralmente en esta carta. Una iglesia que tiene que estar no solo en un lugar geográfico como Éfeso, sino que también en Cristo. Si ustedes leen la carta a los Efesios, la expresión que más se repite es esta, en Cristo. La sección que va del capítulo 5, versículos 15 al 21, nos presenta la manera de vivir sabiamente. Nosotros debemos aprender a vivir en forma sabia. ¿Y cómo se vive con sabiduría según este texto? Primero que todo, aprovechando bien las oportunidades que se nos presentan. Otras versiones de la Biblia dicen aprovechando bien el tiempo. Y la razón de eso es que los días son malos. Entonces debemos aprovechar todas las oportunidades que tenemos a nuestro alcance para extender el reino del Señor. Otra cosa por la cual debemos aprender a vivir sabiamente, siendo entendidos de la voluntad del Señor. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Uno debiese responder así, tal como uno a los niños les pregunta 2 por 2 y uno espera que la respuesta sea inmediata. 4, ¿cierto? Uno debiese aprender esto como tabla. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 lo dice así. Vale decir, todo aquello que contribuye a nuestra santificación es la voluntad de Dios para ti hoy. Y es lo que debemos vivir y realizar. Otra cosa, adorar a Dios siempre, ser agradecidos en todo. Eso reporta vivir en sabiduría. Y el versículo 21, que es el versículo que comenzamos leyendo, nos invita a someternos los unos a los otros. Entonces, ser sabios, según Efesios, es aprovechar las oportunidades que se nos presentan para el reino de Dios, ser entendidos de la voluntad de Dios, ser adoradores y agradecidos de Dios y someternos los unos a los otros. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se puede desarrollar?
¿Lo puede realizar usted conforme a sus propias fuerzas? La respuesta sincera, honesta, tajante es no. ¿Cómo lo podemos llevar a cabo? Versículo 18 del capítulo 5 dice cómo. Siendo llenos del Espíritu Santo. Siendo llenos del Espíritu Santo. Identificándonos con este Espíritu que es santo. Viviendo en novedad de vida. Viviendo conforme al entusiasmo, a la acción santificadora que el Espíritu Santo realiza en nuestras vidas. Estando constantemente llenándonos de la presencia del Señor. Se fija que en todos los otros símbolos que aparece la acción del Espíritu, tanto el sello, la unción, el bautismo, son acontecimientos que ocurren al inicio de la caminata de la fe. De estar lleno del Espíritu Santo, es algo que debiese ser una constante en nuestra vida. Es el Espíritu Santo el que nos capacita a una vida de obediencia renovada para el Señor, una vida sabia, de acuerdo a su palabra. Y cuando leímos el texto aparece una palabra que es compleja de usar en el día de hoy. Sometimiento. Cuando uno escucha esta idea de someterse, inmediatamente quedamos perplejos, incluso algunos pueden hasta enojarse. En la sociedad en la que vivimos, el sometimiento aparece como algo repugnante. Nadie quiere ser sometido por algo o por alguien. Sobre todo, aparece esta idea como rechazable cuando se aplica a la mujer. Y uno leyendo muy rápidamente, dice, a la esposa se le pide someterse al marido y al esposo solo se le pide amar. Ojo, en este solo se le pide amar. Entonces, como que si no fuese nada. Sometimiento implica debilidad, inferioridad, impotencia en el contexto en el que vivimos. Incluso, la palabra sometimiento hoy día es usada en mayor cantidad respecto a la práctica del sadomasoquismo. Pero todo eso reporta una lectura errónea, una lectura superficial del texto, porque olvida el eje articulador al cual se nos invita, que es lo que aparece en el versículo 21. ¿Quiénes deben someterse según el versículo 21? Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Todos somos aquellos que debemos someternos. A diferencia de la cultura imperante, en el contexto greco-romano, lo que Pablo hace acá atenta contra toda lógica posible. Los mandatos de mujeres y de hijos y de esclavos que aparecen más adelante eran parte de todos los códigos de familia de la época. Lo contracultural aquí es la exigencia del sometimiento mutuo. Es el que se presenten deberes a los esposos y a los padres. Un pater familias no tenía obligaciones para los demás en la cultura greco-romana. Pero aquí Pablo les manda a los esposos y a los padres a ser sumamente proactivos. Todos deben someterse. Esposos y esposas son llamados a un amor sacrificial. Esposos y esposas son llamados a una sumisión respetuosa. Es por eso que comenzamos con el versículo 21 y no con el versículo 22. Aquí, los énfasis que se ponen a cada uno de los actores de la familia, más que una superioridad o inferioridad, reportan niveles de responsabilidad, acciones que cada uno debe llevar a cabo. Y cada uno debe aprender a ceder en algo para beneficio de los demás. Aquí la palabra clave entonces es renuncia. Nosotros debemos aprender a renunciar a cosas para poder vivir en comunidad. Y eso se aplica tanto a la iglesia como a la familia. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4 dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo del Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Esa es la relación de sometimiento mutuo a la cual el apóstol Pablo nos invita. Una relación en la cual uno renuncia al bienestar propio
para darse en favor a los demás. Y de hecho, si ustedes siguen leyendo el capítulo 2 de Filipenses, se van a dar cuenta que dice: hagan ustedes conforme a lo mismo que hizo Cristo. Y por el ejemplo de que Cristo se humilló, teniendo toda la gloria del cielo, teniendo toda la alabanza, se hizo hombre, tomando forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Y qué ocurrió después de eso? Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua tiene que confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero la clave de ese texto está en esto, en la humildad. Cristo se sometió a la voluntad del Padre al nivel de dar hasta su vida por amor a nosotros. Esa es la bendición maravillosa que tenemos nosotros, que somos llamados no solo a seguir el ejemplo de Cristo, sino entendiendo que somos motivados por Él para vivir esta vida renovada, caminando con Él, viviendo con Él. Y en esa actitud de sometimiento mutuo nos aparecen las tareas de los distintos actores de la familia, que es lo que hablaremos en esta mañana. Y en primer lugar vamos a hablar acerca de las tareas de las esposas. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Versículo 24 dice: así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Y versículo 33, que la esposa respete a su marido. Hablemos aquí del sometimiento en primer lugar. A propósito de la idea del sometimiento que dimos hace un momento, decir algo que en el versículo 22, en los manuscritos originales del Nuevo Testamento, no aparece la palabra sométanse, ¿ya? De hecho, pero se entiende así. Miren cómo traduce la Biblia de Jerusalén, los versículos 21 al 22. Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo, las mujeres a sus maridos como al Señor. Esa sería una traducción más literal. O sea, el sometimiento de las mujeres en este texto se desprende, es consecuencia del sometimiento mutuo que tenemos como comunidad. Una esposa cristiana, entonces, está llamada a someterse viviendo y reconociendo el cuidado y el liderazgo de su marido. Y en esto decir algunas cosas. La sumisión no exige obediencia ciega, sino una subordinación de posición. Es un sometimiento que se lleva a cabo en amor. En la iglesia, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. En la familia, en el matrimonio, la esposa ama a su esposo porque éste ama también primero. El esposo debe ser entonces amable, querible, para poder llevar a cabo esta función, para que las esposas puedan llevar a cabo esta función de manera correcta. Hombre de familia, esposo, hágale fácil la tarea a su esposa para que ésta pueda someterse a usted de manera correcta conforme a lo que la palabra del Señor dice. Sigamos diciendo algunas cosas con respecto a este texto. Nunca la palabra obedecer en toda la Biblia aparece relacionada con respecto a la mujer en referencia a su esposo. Siempre la obediencia aparece ya sea para hijos, súbditos, ya sea políticos o militares, o también los esclavos. Ese es el caso más extremo de obediencia que aparece en la Biblia. Pero nunca en relación a las esposas. Pero sí se les pide someterse a su esposo. Y fíjense por qué se les pide. El final del versículo 21, por reverencia a Cristo. O sea, en la sumisión a Cristo, parte del deber de la mujer es someterse a su esposo. Ahora, se le pide sumisión solo en relación a su esposo y no a cualquier otro hombre. Vale decir, si otro hombre está sometiendo a tu esposa, lo que uno debe hacer allí es ser sumamente proactivo e interponerse en esa relación de sometimiento y defender a la esposa que Dios te ha dado. De hecho, el sometimiento y este rol de liderazgo del hombre en la Biblia solo aparece en relación a la iglesia y a la familia.
no a las otras esferas de la vida. Vale decir, por ejemplo, hubo algunas personas que decían aquí en Chile que uno no debía someterse a la presidenta de la República por el hecho de que fuera mujer. Pamplinas. La Biblia no dice nada acerca de eso. De hecho, hubo una jueza en la Biblia, Débora, que lideró al pueblo de Israel en ese contexto. En las otras esferas de la vida las mujeres pueden ocupar liderazgo, evidentemente, y pueden llevarlo a cabo correctamente. El liderazgo del hombre solo aparece en relación al hogar y la iglesia. Ahora, muy interesantemente en el versículo 24 dice, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. ¿Qué significa ese en todo? Yo veo caras de preocupación acá de las mujeres y las veo un poquito complicadas algunas, así como, oh, el hermano Luis, ¿qué nos está diciendo? ¿Siente gozo en su alma diciendo este tipo de cosas? No, en realidad, veamos lo que nos quiere decir. Esto de en todo no significa que usted sea sometida en todo detalle y sin excepción, sino en todas las áreas de la vida. A eso está reportando. Y si uno leyera el capítulo 4 y el capítulo 5 de Efesios, que invitan a una vida de santidad y de integridad, entendería que efectivamente es en todo conforme a aquello que es justo, aquello que es santo, aquello que es bueno. En ese sentido, el sometimiento de la esposa es condicional y relativo. Cuando los líderes humanos violan las leyes divinas, y el liderazgo en el matrimonio no es la excepción, cuando se violan las leyes divinas, nosotros debemos mantenernos leales a Dios antes que a los hombres. Y eso es algo que debemos también cumplir. Esto que parece ser solo un mensaje para mujeres en esta parte del sermón, en realidad también es un mensaje para los hombres. Aquí hay una razón poderosísima para ser leales a Dios y leales a nuestras mujeres. ¿Por qué? Porque solo en la fidelidad a la palabra del Señor, que expresa la voluntad de Dios para nuestra vida, es que nuestras esposas van a poder, en ese sentido, vivir el sometimiento según la Biblia. Si usted no está viviendo de acuerdo a la palabra del Señor, está poniendo una pesada carga en la relación que la esposa tiene con usted. Segunda cosa, lo que aparece al final del versículo 33, que la esposa respete a su marido. Y el respeto debe existir siempre, aunque no exista obediencia. Y eso es algo que uno debe mantener siempre en la relación familiar, el tema del respeto. Porque la sumisión de la mujer se manifiesta en el respeto, no en la obediencia como en los hijos y en los esclavos. Y, insisto, a la mujer no se le pide obedecer, se le pide respetar. Katy Keller me impactó al final del libro El significado del matrimonio, habla acerca de esto. Y en una de las líneas de ese texto dice que asumir una autoridad puede ser tan duro como tener que aceptarla. Vale decir, implica un peso, tanto para la mujer como para el hombre, este texto bíblico. El esposo entonces debe esforzarse en ser respetable, en ganarse el respeto y la admiración de su esposa, de tal manera que facilite la tarea de su mujer. ¿Y cómo se lleva a cabo tanto el sometimiento y el respeto? Primero, mujer, ore por su marido. ¿Ora por su esposo usted? Constantemente. Otra cosa, permita que él ejerza el liderazgo y la autoridad en el hogar. Dele esa posibilidad, sobre todo cuando el esposo es menos activo en esa situación. ¿Sabe qué? Para un hombre es sumamente fácil delegar en la mujer las responsabilidades que a él le competen bíblicamente. Sobre todo cuando nuestra mujer es inteligente, capaz, voluntariosa, proactiva. Es súper fácil delegar esa situación. Pero usted, aunque tenga todas esas características maravillosas, haga que su esposo ejerza ese liderazgo y la autoridad en el hogar.
Sea comprensiva con su esposo. Escúchelo. Vea también las circunstancias que está viviendo. Los hombres, a diferencia de las mujeres, funcionamos mentalmente de manera distinta. Funcionamos así. Fíjense mi billetera. Compartimentada. Si ustedes se meten a mi bolso, en este momento no, porque yo, como venía para acá, tiré todos los libros adentro. Pero regularmente también está así, compartimentado. Todo tiene su lugar. La mente de los hombres funciona así. Todo tiene su momento. Entonces, cuando uno está ahí en el momento de trabajo, ¿qué está haciendo? Trabajando. Cuando está en el momento de diversión, ¿qué está haciendo? Divirtiéndose. Cuando está en el momento, en la función esposa, ¿en qué está? Con su esposa. Cuando está viendo una película, ¿qué está haciendo? Está en modo película. Incluso, el momento más difícil para las mujeres es cuando un hombre está en el momento de no hacer nada. Que es un momento que a nosotros nos gusta. ¿Sabe cómo se expresa ese momento? Agarrando el control remoto y cambiando la tele. No estás viendo absolutamente nada, pero estás ahí. Ese momento, ¿saben qué? Para uno como hombre es sumamente necesario. Sumamente necesario. Sea comprensiva con él. Evidentemente el hombre tiene que ser comprensivo también con las mujeres. ¿Por qué razón? Porque las mujeres tienen todo interconectado. Si yo le pidiera a usted, mujer, abrir su cartera, probablemente allí aparecería un caos enorme, enorme. Parecen maletines de gaffiter las carteras de las mujeres. O sea, uno encuentra de todo, absolutamente de todo. Así funciona la mente de las mujeres. Todo está conectado. Todo tiene relación con lo otro. Todo funciona de esa manera. O sea, en el ejercicio de empatía, de comprender, tanto el hombre como la mujer tiene que ponerse en el lugar del otro. Pero usted se somete y respeta a su marido, porque esta es la sección de mujeres, haciendo esto, comprendiendo a su esposo. Y otra cosa, aprecie y acepte la protección que su marido le provee. Y en ese sentido, nosotros, los hombres, tendemos a ser protectores de nuestras mujeres, cuidadosos. O sea, y una de las formas que expreso esa protección con la Mónica es yéndola a buscar en el auto, aunque me quede lejos, aunque sea tarde, yéndola a buscar. Y me genera una tranquilidad a mi conciencia y espero que también le genere una tranquilidad a ella, de que puede llegar con seguridad y con tranquilidad al hogar. Usted acepte el cuidado y la protección que su marido le da. Y aquí una cosa sobre el concepto de autoridad. El matrimonio López, de Augusto Nicodemus y Minca, dicen en su libro La Biblia y su familia. Note que para Aristóteles, el hombre por naturaleza es superior a la mujer y por eso gobierna. El concepto bíblico es bastante diferente. Hombre y mujer son iguales, aunque desempeñan papeles diferentes. Autoridad en el concepto bíblico no es una cosa que una persona tiene por razón de fuerza física, poder financiero o género, sino que siempre es algo delegado por Dios. Entre paréntesis, toda autoridad es puesta por Dios. Segundo, la sujeción requerida de la esposa nunca es subalterna, ciega y absoluta. No es servidumbre ni esclavitud. Necesitamos dejar claro que la obediencia de la mujer cristiana, tanto como la del hombre, es a Dios en último análisis. O sea, siempre, toda obediencia que nosotros tenemos a una autoridad terrenal es relativa, porque la primera obediencia es a Dios. Por eso la invitación de someterse a la esposa es en obediencia a Cristo, en primer lugar. Y la ruptura de ese sometimiento es cuando el esposo, en este caso, está desobedeciendo explícitamente a Cristo, pidiéndole a su esposa que viva una realidad conforme a lo que no dice la palabra del Señor. Harta tarea, mujeres, ¿cierto? Ahora, ¿leí cuántos versículos? 3. 2 y una parte de uno, ¿cierto? 2 y medio. Tareas del esposo.
Efesios 5, versículos 23 y 25 a la primera parte del 33. Ya eso dice algo. Dice lo siguiente, versículo 23. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Versículo 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo. Primera tarea para el hombre, según este texto, es ser cabeza. Ahora, ¿cabeza como quién? Cabeza como Cristo. ¿Y qué implica esto? Implica una autoridad que es benevolente. Aquí cabeza no está siendo ocupado en comparación con cualquier liderazgo de estilo humano, con un liderazgo opresivo, sino que está aplicado en relación a Cristo y a su iglesia. Vale decir, el liderazgo de Cristo, ¿cómo es? Le pongo la escena. Al comienzo de la última cena que tiene Jesús con sus discípulos antes de ir a la cruz. Llegan todos al aposento alto. Todos entran al aposento. En la cultura que se vivía allí había una costumbre que era lavar los pies de las personas que estaban en la casa. Esa costumbre era realizada por los esclavos de la casa. Y de hecho había una escala de inferioridad en la labor. Entonces el esclavo más inferior era el que lavaba los pies de los discípulos. Entonces cuando llegaron los discípulos, Pedro, Juan, Santiago, Mateo, ahí, todos entraron. Y nadie entendió como suya la labor de lavar los pies. De nadie. No, porque me lave el otro los pies, pues si yo, ¿cómo voy a lavar los pies de los demás? ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cómo fue su liderazgo? Él tomó un lebrillo, lo llenó de agua, se amarró una toalla en su cintura, se agachó y comenzó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Más adelante les dijo que él no había venido a ser servido, sino que a servir. Un líder, según el modelo de Cristo, es alguien que sirve, que aprende a servir, que vive como un siervo del Señor. Somos invitados a una entrega similar por nuestra esposa en amor. Un servicio tal de Cristo que incluso llega a dar la vida por su esposa. Y aquí nosotros tenemos que decir algo entonces con respecto al concepto de cabeza. Hombre, cuidado con el machismo. Machismo no tiene nada que ver con el patriarcado. Las feministas desde los años 60 inventaron una cuestión que se llama patriarcado, como algo opresivo, como algo que violenta a las personas. Y el patriarcado no necesariamente es así. Evidentemente existen padres de familia que se han portado de manera horrorosa y violenta. Pero la Biblia a nosotros nos manda a ser padres de otra manera. Entonces el patriarcado no tiene que ver con eso. Pero sí el machismo es opresión, es violencia, es competencia, es pusilanimidad, es cobardía, es flojera. Rompa con eso. Rompa con eso. Eso no corresponde a la vida de la iglesia. Un hombre de verdad, un líder de verdad, es aquel que sirve a los demás, es aquel que se entrega en favor de los demás. Y por eso ese ser cabeza, ¿cómo se manifiesta? Fíjense, mujeres se someten, y ese sometimiento, ¿cómo se manifiesta? En respeto. Hombres, el ser cabeza, ¿cómo se manifiesta? En amar. ¿Y en amar cómo? Amar como Cristo.
Es el amor de Cristo por su esposa, la iglesia, el que nos debe llevar a tomar en cuenta cuál es la conducta de aquellos que estamos casados. En ningún otro lugar del Nuevo Testamento se asocia el amor abnegado y sacrificial de Cristo a una acción humana de forma tan directa como en esta. A los esposos se nos pide amar como Cristo lo hizo con su iglesia. La autoridad del marido no le obliga a gobernar tiránicamente ni a controlar. Por el contrario, nos invita a entregar amor. En el espíritu de sumisión mutua del versículo 21, el esposo se somete a su esposa amándola. El sometimiento aquí no es unilateral, es recíproco. Y a tal nivel, y es tan radical este amor, que lleva a entregarse hasta la muerte. El modelo aquí es Cristo. Ojo con este detalle. El mandato es mucho más radical, mucho más fuerte que solo someterse. Es entregar la vida. Hay una canción de un grupo que se llama Los Tres, escrita por Álvaro Enríquez, que no tiene absolutamente nada de cristiano, pero manifiesta allí la gracia común. Dice en el estribillo de la canción: gastaré toda mi vida en comprar la tuya, gastaré toda mi vida y más. Eso que él llama un amor violento, un amor radical, un amor que rompe con todo lo que se cruza por delante. Es un amor que se expresa como aquí, como el amor de Cristo, que se entregó por ella, que dio su vida por la iglesia, que se entregó hasta la muerte de cruz. Y ojo, hombres, nosotros tenemos la osadía constante y la temeridad constante de compararnos con otros hombres. O sea, cuando nuestra esposa nos reclama algo, ¿qué decimos? No, pero date con una piedra en el pecho, con un ladrillo, mejor. Mira el hombre que tienes. Yo soy responsable. Nunca he llegado borracho a mi casa como el vecino de al lado. Yo soy respetuoso con todos los vecinos. Trabajo, soy honesto, no engaño en mi pega, no hago nada de eso. Mira, llego a mi casa a fin de mes y toda la plata se va en la casa. Yo no hago gastos innecesarios ni nada. Y uno puede decir un montón de cosas comparándose con los demás. Y efectivamente, si nos empezamos a comparar entre nosotros, probablemente aquí surja en el concurso del mejor esposo alguien. Pero ¿sabe qué? La medida no es ni Ezequiel, no es ni Daniel, no es ni Luis, ni Aníbal, ni Carlos, ni César, ni Daniel, ni yo, ni Esteban. No sé si menciono, ni Julián, para mencionar a los casados que estamos acá presentes. Ángel, ni Ángel. El modelo es Cristo. Cristo es nuestro modelo. Esa es la vara de medida. Fue Cristo quien lavó la corrupción del pecado de su esposa y la prepara para un destino glorioso con él. De igual modo, el marido cristiano debe cuidar a su esposa. Aquí el agua que se menciona con la cual la esposa es lavada, bañada, es la palabra del Señor. La iglesia es lo que es simplemente gracias a lo que Cristo hizo en la cruz por ella. Eso es lo que somos, ¿o no? Todo lo que somos es por pura gracia. Pablo lo dijo así: yo soy lo que soy por lo que Cristo hizo por mí. No hay otra cosa, no hay otra realidad. Eso nos reporta un tremendo deber a nosotros como esposos. El hecho de que la esposa pueda decir: yo soy lo que soy gracias a mi esposo. Eso puede sonar bonito o puede sonar feo dependiendo del caso. Ojalá que suene bonito, como decía la Palmera Pizarro en sus canciones, ¿cierto? Ninguna institución humana se parece tanto a la relación de Cristo con su iglesia que el matrimonio. El hombre, entonces, es llamado a amar a su esposa como a su propio cuerpo. Y fíjense la radicalidad que tiene esto. Pablo dice: nadie deja de cuidar su cuerpo ni de alimentarlo. Bueno, algunos lo alimentan más que lo cuidan, otros lo cuidan más que lo alimentan. El equilibrio sería las dos cosas. Y como dicen por ahí en el supermercado, estamos trabajando para usted, por lograr ese equilibrio.
Ahora, fíjense en esto. Cuidar el propio cuerpo. Cuando Pablo cita el texto de Génesis, el texto que leímos la semana pasada en Mateo citado por Jesús, de que uno debe ser una sola carne con la esposa. Fíjense en la radicalidad que quiere en el cristianismo esto. El hombre que ya es una sola carne con su esposa debe amar su propio cuerpo. Y en ese sentido la esposa está íntimamente relacionada con su esposo. Aquí la unión íntima traspasa el elemento físico, como decíamos la semana pasada. Dos cosas a las mujeres con respecto a la tarea del esposo. Hablamos también de antes que esta sección, la sección de las mujeres, no era solo para ellas, también era para nosotros. Y viceversa. Lo primero que una esposa debe comprender es que aquí a los esposos se nos pide ser como Cristo. Pero ninguno de los aquí presentes somos Cristo. Estamos en estado de progreso, de construcción. ¿Ya? Y eso es algo que usted tiene que entender. Y no solo entender, sino que aplicar a la vida de tal manera que usted como esposa sea un instrumento de bendición para su esposo, para que éste crezca y se parezca constantemente a Cristo. John Piper, en su libro Pacto Matrimonial, todos los textos que yo estoy citando aquí es para que son recomendaciones implícitas de literatura acerca del matrimonio y la familia. Piper señala, esto implica que la esposa verá la necesidad de que su esposo cambie. Él no es perfecto como lo es Cristo. Él tiene defectos. Por lo tanto, la esposa puede y debería buscar la transformación de su esposo, respetándolo siempre como cabeza, líder protector y proveedor. Y en ese sentido, las mujeres deben ayudar a sus esposos en esta tarea de ser cabeza y de ser líderes que aman, no generando un peso mayor que implique una responsabilidad que sea incumplible, irrealizable. Las otras tareas que el texto bíblico presenta son en relación a los hijos. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Decir también que nosotros vamos a tener un sermón final de la serie hablando acerca de la educación de los hijos. Por lo tanto, allí se va a profundizar mucho más algunas de las ideas que queden expresadas en esta sección. Versículos 1 y 2 del capítulo 6 dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, dice el versículo 3, y disfrutes de una larga vida en la tierra. La primera tarea de los hijos es obedecer. ¿Se fija que aquí hay una diferencia de relación? Aquí ya pasamos a otro tipo de tarea que tienen los hijos. En la época de Pablo, según Romanos capítulo 1, versículo 30, una característica de las personas que vivían en esa sociedad corrupta es rebeldía. Son rebeldes a sus padres. Según Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2 dicen: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos. Y mire lo que dice: desobedientes a los padres. Así que cuando usted diga que todo tiempo pasado fue mejor, eso según la Biblia no es tal. Tanto en los tiempos de Pablo como ahora, vivimos en un momento caracterizado por la desobediencia de los hijos hacia los padres. Obedecer en este texto y en la Biblia tiene como sentido literal hacer lo que se nos dice después de haber escuchado con atención. Yo creo que esto todos nosotros como hijos lo vivimos. Voy a mencionar. Luis, anda a comprar el pan. Pasaba la hora, el rato, toda la cosa. Luis, anda a comprar el pan. Y después llegaba el reto más fuerte, ¿cierto? Y decía, ¿por qué tengo que ir yo? ¿Por qué no va mi hermano? ¿Por qué no va mi hermana? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Porque soy tu papá o porque soy tu mamá? Corta, como dice Isabel. ¿Hay otro argumento frente a eso? Ninguno. La obediencia
consiste en escuchar con atención y obedecer de inmediato. Fíjense lo que dice: obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Esta idea de en el Señor implica que esta obediencia también tiene que darse con distintivo cristiano, con lo justo. Esto es justo. No es justo cuando yo obligo a cometer pecados a mis hijos. Yo lo he contado acá. Yo llegué a trabajar en un ministerio carcelario porque uno de los jóvenes de la iglesia a la cual yo asistía estaba preso. Y él llegó al mundo delictual fundamentalmente porque su papá lo mandaba a robar. De hecho, yo estuve presente en una ocasión visitándole cuando su papá, que no había ido en años a verlo a la cárcel, lo empezó a encarar y a decirle: no importa, porque tú cuando salgas yo te voy a mandar de nuevo y tú me vas a tener que obedecer. En ese caso, hay una abierta rebeldía contra el Señor. Nosotros padres entonces debemos ser sabios. ¿En qué es lo que ordenamos a nuestros hijos? ¿En qué es lo que les enseñamos para que ellos obedezcan? Enseñemos y sopesemos todo nuestro consejo, toda nuestra enseñanza en la palabra del Señor. En la palabra del Señor. He escuchado cada cosa en mi tiempo de iglesia, que hay cuestiones que son terribles de consejo y de enseñanza de padres con respecto a sus hijos. Una de las cosas más terribles que me tocó vivir fue una joven del grupo juvenil de la iglesia que fue sacada del colegio porque su papá estaba con la idea abierta de que el Señor venía pronto y por lo tanto, ¿para qué estudiar? Terrible, terrible. Usted, papá, obedezca la palabra del Señor de tal manera que su hijo, cuando le obedezca a usted, lo obedezca no solo a usted, sino que a Dios. Enseñe lo que es justo, viva de acuerdo a la palabra del Señor. Y en ese sentido, la obediencia es relativa, se aplica a lo que es justo, a seguir la voluntad del Señor, de vivir lo que dice la palabra del Señor. Vale decir, un hijo puede tener la posibilidad de desobedecer a su padre cuando éste no está mandando algo conforme a lo que la Biblia dice. Es un peso enorme entonces ser papá. No es cualquier cosa. Honrar. Honra a tu padre y a tu madre, dice el texto, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra. Honrar es valorar, es tener en alta estima. ¿Has escuchado ese dicho de que te tenía en un pedestal? ¿Cierto? O te tengo en un pedestal. Bueno, eso es honrar. Es poner en una altura a alguien por sobre uno. Uno le honra, lo anima, lo felicita, lo admira. Y no solo eso, según la Biblia, también implica obligaciones materiales. Es parte de una ética irrenunciable, innegociable de cristianos, el honrar a los padres en todo. Vale decir, cuando tu papá y tu mamá, con toda seguridad en la realidad chilena de pensiones paupérrimas, va a ser muy necesario que tú estés allí ayudando. Y aquí sería bien bueno un ejercicio de memoria. ¿Quién era el que te sacaba los pañales? ¿O quién era la que te sacaba los pañales? ¿Quién te bañaba? ¿Quién te vestía? ¿Quién te daba alimento? ¿Quién se esforzaba trabajando sobre tiempo para darte algo a ti? Tu papá y tu mamá. Bendícele. Y puede existir la realidad porque, ojo, estamos hablando de la regla general. Pueden haber excepciones a la regla. Y puede que su papá haya sido malo, perverso, haya cometido atrocidades. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a devolver el mal con mal? ¿Acaso no debemos devolver lo bueno nosotros? Sí, la ley de siembra y cosecha es inexorable. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero nosotros no somos los encargados de dar la cosecha. El encargado de dar la cosecha es Dios. Por lo tanto, honren a sus padres y a sus madres. Aquí los padres deben hacer la tarea fácil de los hijos, de honrar al padre y a la madre. Y una de las formas, ¿sabe cómo? La forma más sabia
de hacer fácil la tarea de los hijos, de honrar al papá y a la mamá? Honrándose ustedes como esposos. Cuando un hijo ve que la esposa maltrata a su esposo diciéndole palabras indebidas, cuando el hijo ve que el esposo trata mal a su esposa, ¿qué va a querer relacionarse con ellos? ¿Cómo va a querer relacionarse con ellos? ¿De manera similar? ¿De manera similar? No falte el respeto de su esposo o de su esposa, de tal manera que su hijo aprenda por imitación cómo debe tratarse al papá y a la mamá. Ahora, esto del primer mandamiento con promesa debiese ser traducido como un mandamiento muy importante que es acompañado de una promesa. Y la promesa es que te vaya bien y que disfrutes de larga vida en la tierra. ¿Sabe cómo se resume esto? Con la idea del shalom. La palabra shalom en hebreo se traduce como paz. Pero nosotros tenemos un concepto súper acotado de paz, como la ausencia del conflicto. Shalom en la Biblia no es solo ausencia de conflicto, es bienestar, es vida abundante, es alegría, paz y gozo en el Espíritu Santo, es abundancia de leche y de miel en la tierra, es justicia social, es armonía en la comunidad. Eso es shalom. Todo eso está prometido para aquellos que cumplen este mandamiento. Y la última de las tareas a los padres. Versículo 4 dice: y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y esto ya sí que es contracultural, que a los papás se les pida algo en relación a los hijos. En Roma, en Grecia de la época, un papá no tenía ningún deber con su hijo, ni siquiera la herencia. Si quería la daba, si no quería no se la daba. Punto. Pero aquí Pablo está siendo contracultural, siendo inspirado por el Espíritu Santo, señalando que los padres tienen deberes. Y aquí pone un énfasis en la responsabilidad que tiene el padre en su papel de autoridad. Y allí se le pide al padre que se abstenga de la violencia en la educación de los hijos. Este dicho no se aplicaba en esa época, pero lo ilustra súper bien. ¿Has escuchado esto de la idea de que la letra con sangre entra? Bueno, aquí se aplica súper bien. Un papá podía golpear duramente a su hijo para que le entendiera, para que le obedeciera. A tal extremo que incluso si un hijo ofendía a su papá, incluso el papá podía llegar a matarlo. Así de simple. Eso era en esta cultura. Aquí Pablo le está señalando a los padres que no hagan enojar a sus hijos. Los papás no pueden actuar de manera irracional. Esto es algo que nosotros debiésemos entender. Hay toda una discusión en el mundo respecto al toque físico en la reprensión a los hijos. Bíblicamente eso está aceptado. Un golpe, una palmada, pero no la violencia, no la rabia, no el descargar tu ira con tu hijo. Eso no está incorporado en la Escritura. Aquí este daño se produce cuando hay abuso de poder, cuando hay malestar con los hijos, cuando uno tiene rabia con los hijos. Eso no debe existir. Un padre que ama a su hijo es aquel que lo reprende y lo castiga, no un padre que tiene rabia según la Biblia. Y lo otro, el favoritismo. Si usted tiene más de un hijo, no tenga favoritos. Eso es un daño tremendo. Cuando los hijos se dan cuenta de eso, causa un laceramiento interior en la vida de un hijo. No maleduque a su hijo. No lo haga ni un favorito, ni un despreciado, ni un desechado por usted. Trátelo con cordura, con paciencia, con amor. Y fíjese lo que dice el texto: no hagan enojar a sus hijos. Cuando usted actúa abusivamente, lo único que usted trae es resentimiento, es dolor, es rabia contra usted. ¿Y sabe cómo se traduce eso? En mayor rebeldía, en que usted pierde la autoridad frente a su hijo. Cuando usted no se comporta de manera coherente como papá, está perdiendo toda autoridad.
Seamos respetuosos y cuidadosos con nuestros hijos. ¿Sabes dónde debemos poner el acento? No en la conducta. Tendemos a poner acento en la conducta. Que el niño metió ruido, que el niño se portó mal, que el niño quebró tal cosa, que el niño hizo tal cosa. Entonces en todo momento lo retamos de manera brusca. ¿Dónde tenemos que poner el acento? En el corazón. Porque sobre toda cosa guardada, debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Usted como papá y como mamá tiene que ir a la raíz del asunto. Entender. Yo una vez le dije a mi suegra, cuando el Miguel tenía como 4 años, quedó espantadísima. Yo estaba retando al Miguel y mi suegra dijo, pero mi niño y toda la cuestión, y fue a tomar al Miguel. Y yo le dije, suegra, no. El Miguel es un vil y desdichado pecador. Y yo soy su papá y tengo que enseñarle el camino del Señor. Y tengo que enseñarle no solo obedecer a mí, sino que obedecer a la palabra del Señor. Esos son nuestros hijos, viles y desdichados pecadores. Eso de que los niños no mienten. Yo he visto niños de 2 años mentir. ¿Y de dónde sacan la mentira? No solo por imitación, porque a veces eso sucede, sino que también de su raíz pecaminosa, de su corazón malo. Todos somos pecadores. Usted discipline a su hijo. ¿Cómo? Críenlo según la disciplina y la amonestación del Señor. Los padres son llamados a criar a sus hijos. ¿Y saben lo que significa criar en la Biblia? Cuidar. ¿Y qué es lo que debemos cuidar de nuestros hijos? El cuerpo, la mente, las emociones. Entendiendo que son portadores de la imagen de Dios. Usted no solo cuida a su hijo cuando le da alimento, cuando le da regalos para que estén contentos y felices, cuando le pasa el computador o el celular para que se entretenga y usted quede despreocupado. Usted cuida a su hijo cuando le provee de lo que él necesita para la alimentación, para la salud, pero también en cuanto a sus emociones. Usted debe criar a un hijo que sea feliz, que pueda desarrollarse y que pueda tener la mente de Cristo. ¿Se fijan el crecimiento? Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Así tienen que crecer nuestros hijos. Usted no deje a la deriva a su hijo. Edúquelo. Forje un carácter en él conforme al reino de Dios. Y esa voluntad en su hijo va a ser forjada por la disciplina y también ayudando en el desenvolvimiento de su mente por medio de la enseñanza, por medio de la amonestación. La obediencia por medio de la violencia no es lo que Dios quiere. Nosotros guardamos los mandamientos de Dios porque amamos a Dios. ¿Y por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. En esta comparación de la relación de Dios con sus hijos en la familia, aplica así. Sus hijos van a guardar los mandamientos que usted les da. ¿Cuándo? Cuando lo hagan con amor. ¿Y cuándo le van a amar? Cuando usted les ame primero. Fíjense en el paradigma educativo al que invita la Biblia. Aquí se nos invita a una educación respetuosa de la personalidad y de la integridad de nuestros hijos. Nuestros hijos, por mucho que hayan crecido en la misma familia, necesitan cosas que son diferentes. Yo no puedo criar al Miguel de la misma manera que crió a la Sofía. Son personas diferentes y ahí tiene que haber un trato personalizado con ellos, resguardando también la integridad de ellos. Y también una educación inclusiva y transformadora. Yo incluyo a mi hijo, lo acepto, lo quiero, lo amo, lo cuido, lo protejo. Pero no solo eso, no busco un tal como eres, sino que busco su transformación. ¿Su transformación en qué? En un discípulo de Cristo, en un discípulo que siga las pisadas del Maestro. Dietrich Bonhoeffer decía que es de Dios que los padres reciben sus hijos y es a Dios que deberían guiarlos. Nuestros hijos tienen que transformarse más temprano que tarde en discípulos de Jesucristo. Hijos, hagan la tarea de los padres fácil, de manera tal que ustedes, obedeciendo y siendo rápidos en aprender, puedan también vivir la gracia de esta disciplina y amonestación del Señor. Tanto hoy como mañana lo van a agradecer cuando no pasen vergüenzas, por ejemplo, porque recibieron una educación correcta en casa. Papá y mamá,
sé proactivo en la educación de tu hijo. Para reflexionar y practicar. A lo largo de Efesios, Pablo enfatiza la importancia en el liderazgo. Jesús, en su relación con la iglesia, personifica el liderazgo sano y capacita a su cuerpo, que es la iglesia, para ser una comunidad en amor. Y la familia no es una excepción a esta regla. Jesús es quien nos capacita para ser líderes y para servir, y también en el ejemplo de sometimiento, de obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. La comprensión del matrimonio para Pablo también estaba profundamente ligada a la creación. Por eso él acentúa los resultados de la caída, del daño que produjo el pecado. El liderazgo de Cristo revierte la enemistad de los cónyuges, que es fruto de la caída. Restaura el diseño original y creacional del matrimonio, en el que esposo y esposa se complementan, permitiendo la interdependencia y el goce del matrimonio. El matrimonio es una imitación humana de la relación de Cristo con su iglesia. Este es el misterio profundo al que Pablo se refiere en uno de los versículos, en el versículo 32. No respecto al esposo con la esposa, sino que a la unión mística, magnífica, misteriosa, que sobrepasa nuestro entendimiento en la relación de Cristo con su iglesia. Otra cosa importante, la educación de los hijos es tarea prioritaria del hogar. Voy a contar algo. Yo fui líder de jóvenes mucho tiempo y también he sido profesor. Y he visto la misma situación en los dos espacios, tanto en la iglesia como en la escuela. Papás y mamás que culpan a la iglesia de los fracasos de sus hijos. Una vez una persona me dijo a mí, así, yo era líder de jóvenes y se me acercó el papá de un joven, me dijo, por su culpa, por la culpa de ustedes, mi hijo no es creyente. Cara de palismo se llama eso. Totalmente. Instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se apartará de él. La educación de los hijos no es responsabilidad de la iglesia. Me llama mucho la atención que haya expositores de familia, según ellos, según la Biblia, que dicen que, fíjense y hacen esta comparación. ¿Cuántas horas pasan nuestros hijos en el colegio con maestros inconversos, con gente no creyente? ¿Y cuánto tiempo pasan nuestros hijos en la escuela dominical, en la iglesia? Menos de 1 hora. ¿Y qué hacen? Cantan, pintan y un montón de cosas. ¿Cómo se compara la educación que reciben en la escuela con la que reciben en la iglesia? Suena duro, ¿cierto? Entonces los profesores de escuela dominical podrían sentirse, lo estamos haciendo mal y aquí y allá. ¿Sabe qué? La responsabilidad de educar a los hijos no es de la iglesia, como tampoco es de la escuela, es de usted, como papá y mamá. Incluso es responsabilidad prioritaria del padre. El Salmo 127 dice que un papá toma a su hijo como si fuera un virtuoso arquero que toma su flecha y la dirige a su destino. Esos son los hijos en las manos de un guerrero, dice la Biblia. Flechas que van dirigidas hacia una ocasión. La educación de los hijos es tarea prioritaria del hogar. No delegue eso. Los hijos, tanto en la escuela como en la iglesia, replican todo lo que aprenden en casa. Dietrich Bonhoeffer, desde la prisión, dijo lo siguiente: Dios les da a Cristo como la base de su matrimonio. No insistan en sus propios derechos. No se culpen, juzguen o condenen mutuamente. No señalen sus defectos, sino acéptense tal como son y perdónense cada día de corazón. Aquí han sido expuestas las debilidades de todos nosotros. Y el error podría ser pensar que, mira, aquí le está llegando a mi marido, aquí le llegó a mi esposo, qué bueno que Luis predicara esto. Y viceversa, el esposo diciendo, viste, aquí está buen palo a la bruja que tengo al lado y cosas por el estilo. ¿Sabe qué? Esa es la actitud incorrecta. La palabra del Señor fue para usted y usted debe mirarse en el espejo de la palabra. ¿Vio su pecado? ¿Vio el pecado de su cónyuge? Pida perdón. Arrepiéntase. Y motive también el crecimiento de su esposo y esposa, perdonando, aceptando y amando. ¿Sabe cuál es la enseñanza más grande de este texto bíblico? Es que solo Jesús es el Redentor de todos. Él no fue ni pusilánime,
ni cobarde, ni flojo. Él se entregó totalmente por amor a nosotros. Y fue su amor tan grande que padeció la muerte de la cruz como un maldito, como el peor de los delincuentes de la época. Y es ese amor sacrificial, el que nos santifica, el que nos purifica. El reconocimiento de nuestra debilidad nos debe llevar no a arrastrarnos, sino a desear como el hijo pródigo, volver a la casa del Padre porque allí hay abundancia de pan. Si hoy día sientes vergüenza y culpa, que esa culpa te lleve de regreso a la casa del Padre. Vuelve a Cristo, vuelve a su cruz, pide perdón, ríndete a Él, asume el compromiso, ayudado por el Espíritu Santo, de vivir conforme a lo que dice la palabra del Señor. Ese es el desafío de la Escritura el día de hoy, para que podamos seguir aprendiendo a ser familias a la manera de Dios.